Bueno, entonces, antes que todo, saludarlos, muy buenos días, muy buenas tardes. Espero que hayan pasado bien, espero que hayan leído los textos que tenemos para tratar. Eh, Recordarles que la clase del día de hoy, en la clase del día de hoy trataremos un poco el mito, ¿verdad? Analizaremos de alguna u otra manera qué, qué es el mito, si el mito es, como lo han dicho a lo largo del tiempo, una ficción, literatura, por así decirlo, si el mito es real, cuál ha sido este proceso. Es importante entender el mito para de alguna u otra manera entender las literaturas primitivas, ¿ya? Y entender propiamente los procesos de construcción de las literaturas posteriores, ¿no? Luego nos guiaremos hacia la caracterización de alguna u otra manera, lo que se ha venido a periodizar en la literatura. ¿Por qué se periodiza? ¿Cómo se periodiza? ¿Cómo es escogido esto? Y finalmente, eso no tendrá diapositiva, será un coloquio de, calculo yo, unos 30 minutos máximo, sobre el texto, si no me equivoco, ah, sobre el de Soler Costas, ¿sí? Que es un texto básicamente, eh, un ensayo sobre el por qué ciertos textos o manuales de literatura se hacen como se hacen. Obviamente esto está ubicado en el contexto español, pero tenemos que entender que, como lo veremos adelante, el contexto español está muy implicado al contexto latinoamericano y al contexto ecuatoriano. Hablaremos un poco sobre nuestras experiencias en la universidad. Yo les hablaré de mis experiencias en la universidad en que yo estudié, también de mi experiencia en la Universidad Andina, donde hice mi maestría. Entonces, para de alguna u otra manera sacar un poco en conclusiones si está bien o está mal de alguna u otra manera lo que dice el texto, ¿no? Porque es importante hablarlo. Bien, eh, ¿qué más? ¿Dudas? Antes de comenzar ya de lleno en la materia, ¿qué me pueden decir de las lecturas? Comentarios rápidos. Vamos chicos, espero que ustedes también interactúen. Comentarios rápidos sobre este texto. Muy bien, vamos. Quiero que ustedes también interactúen. ¿Qué me pueden decir de los textos leídos? Yo, A ver, muy eh, bien. a mí me impactó mucho lo que era sobre los mitos, porque normalmente a nosotros nos enseñas que los mitos son como solo ficción por lo general y tienen ciertas cosas ciertas, pero no pensé que en ciertos lugares del mundo aún a esto los tomaban como una verdad y se regían a lo que pasaba en los mitos. Entonces eso me impactó demasiado y los ejemplos que ponía me dejaron anonadada. ¿En serio? Sí, Ok, es que en el colegio por lo general es así, los mitos de ficción. claro. Sí, sí, me imagino. Yo, a ver, yo vengo de una enseñanza en un colegio que es semi-religioso, el IPAC, no sé si ustedes lo conocen, el Alberto Calderón, ¿ya? Entonces, cada vez que yo quería tocar ese tema, yo utilizaba un texto de primer año de bachillerato en donde la base del texto era el texto que les mandé a leer, de Mircea Eliade, ¿ya? Entonces, cuando yo les decía eso, ellos quedaban impactados, ¿ya? Imagínense más cuando ya tenía que poner ejemplos reales, porque los ejemplos reales como los que les voy a hablar a ustedes van a ser de alguna otra manera susceptibles. A ver, les pido por favor, quienes sean súper católicos, ya, no quiero que se afecten, porque yo también soy católico, pero tenemos que separar nuestra práctica, nuestra creencia independiente, ¿ya? De alguna otra manera, las creencias, vamos a hablarlo así, escolásticas, académicas. Entonces, y de alguna otra manera, el texto de Mircea Eliade es un buen argumento, ya con el que tanto las personas que son súper creyentes se pueden defender como
yo que, si bien soy creyente, también hago mi análisis, ¿verdad? Eh, para hablar de esto. Ok, muy buena introducción al texto del mito. ¿Alguien más que me pueda decir algo más sobre este u otros textos? Ya, sí, por favor, si no lo pueden decir por eh, de alguna otra manera, sí, por favor, por lo menos si son tan amables, escríbanlo, porque sí necesitaría, si quisiera, sí me sería de interés Hola, eh, que habláramos, sí, sí, ¿me escucha? sí, por supuesto. Ya, la parte del libro del mito que más me llamó la atención fue el mito de las as medias, si no me equivoco. Ya, Esa parte donde de alguna manera refleja la condición del hombre actual, que buscamos en lo banal ritos espirituales de alguna manera, en los lujos, en carros, en ciertas cosas. ¿Ya? Entonces eso para mí refleja la decadencia del hombre y me llama la atención mucho en lo personal. efectivamente, es más, algo también muy importante, eso que lo mandé leer, opcional, obviamente, ¿no? Para los que quieran tocar eso es muy importante porque en alguna parte de este mito que también habla sobre los cómics, muy interesante, eh, este gran capítulo habla sobre definitivamente el mito de los cómics como el nuevo mito del héroe, pero también habla del mito del arte. Y es interesante cuando hablamos del mito del arte, ¿verdad? Como de alguna u otra manera eh, es lo que sucede actualmente, lo que conversábamos con esto de la poesía. O sea, ya hay un mito sobre esto. O sea, si tal vez esto es de alguna forma, ya no es una construcción de alguna u otra manera de apreciación, sino que se va creando por un mito, por una tradición, ya más que por el hecho de un análisis. ¿Ok? Vamos a analizarlo también más adelante. Vamos a tomarlos por lo menos unos 5 o 10 minutos para analizar eso. ¿Ya? ¿Qué más? Una última, ya una última interacción para ver si ya comenzamos. ¿Quién más me puede decir algo sobre este texto o tal vez el otro texto, el de Aguiar da Silva? Vamos, ¿quién más? ¿Nadie? Escriban, no importa, si no pueden hablar, escriban, pero alguien que me diga más o menos eh, qué les pareció los textos. Ah, yo, mucho silencio. Muy bien, comencemos. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué dice el chat. Ya, sí, la parte de los mitos modernos. Es una muy buena parte. Ok. Es siempre regresa al pasado. Todo avanza, pero lo del fin del mundo antes y ahora. Ah, efectivamente, sí. Es muy importante. Siempre regresan las mismas costumbres. Ujú. Hay un eterno retorno. Eh, no me acuerdo quién, un filósofo, no me acuerdo si fue. Ah, en este momento no recuerdo, pero uno de los filósofos más famosos de inicio del siglo XX también hablaba sobre, creo que Lyotard, me parece, hablaba sobre una especie de Friedrich Nietzsche. o eterno retorno. ¿Ya? Sí, siempre regresamos. Hay costumbres que regresan, o sea, a inicios del siglo XX comenzaron a regresar esas costumbres de los años 20 o 30. El tipo de música obviamente mezcla ya con fusión electro, esos vestidos. Ahorita, en estos años 20, estamos como que con una nostalgia de los 80 del siglo pasado, la época en que yo era niño. Entonces siempre hay un eterno retorno. Ok, voy a apagar la cámara para que no se gaste esto de la banda ancha y podamos hablar todos. Yo también tengo problemas, yo también soy pobre, entonces comencemos. A ver, básicamente vamos a hablar
de la mitología y periodización literaria. Se hará un pequeño estudio sobre las consideraciones de la mitología, además se problematizará sobre la periodización literaria. Entonces, ¿qué podemos decir sobre, primero, la estructura de los mitos? A ver, ¿qué podemos decir sobre los mitos? No, ¿habrá sido Nietzsche? No recuerdo, no recuerdo. Pero, o sea, había uno que hablaba del eterno retorno, creo que era Nietzsche, pero había otro, no me acuerdo si era Foucault o Lyotard, que hablaba sobre que la cultura es pendular y siempre está en uno de los dos lados, siempre hay como que, entonces el péndulo es algo que está y que regresa. ¿Ya? Muy bien. A ver entonces, ¿qué podemos decir de la mitología? Vamos a comenzar entonces con la apreciación de la mitología. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos con la estructura de los mitos. Este es el primer capítulo de Mircea Eliade en Mito y Razón. ¿Ok? ¿Por qué la importancia del mito vivo? A ver, ¿alguien que me pueda decir, según su lectura, por qué es importante el mito vivo? Sí, el del eterno retorno creo que era Nietzsche, pero el del péndulo no era Nietzsche, ese sí se lo aseguro. A ver, vamos. A ver, ¿por qué la importancia del mito vivo? No los escucho. A ver, chicos, ¿por qué la importancia del mito vivo? Porque puede ser que porque de alguna u otra manera nos dan explicaciones de cosas cotidianas de la vida, como el origen del mundo, por ejemplo. Ya, muy bien. Ya. ¿Qué Nos más? hablan de dioses, semidioses, monstruos, etc. Ya. Es A ver, importante para saber el porqué del origen de las cosas, por todo lo que preguntamos en sí. ok, ya. Primero que todo tenemos que entender algo. Esto es muy importante. Ah, a ver. Es recién en la segunda mitad del siglo XX, ya, que se deja de pensar el mito como ficción. Porque, como ustedes lo van a entender más adelante, hasta mediados del siglo XX, o sea, y durante todo el siglo XIX, que es la época en donde realmente estudiamos el mito como un elemento cultural, ¿ya? Eh, siempre se lo había tomado como una fábula al mito, como una ficción, como un cuento creado por mentes primitivas, o sea, alejados mucho del concepto de civilización, ¿verdad? Estamos en esa dicotomía civilización-barbarie. Entonces, siempre decía que estos cuentos míticos, ¿ya? Se retoma como una fábula de una sociedad arcaica, ¿ya? Pero, de alguna u otra manera, es a partir de inicios ya perdón, a mediados del siglo XX, que se comienza a estudiar los mitos como historias verdaderas, que son sagradas para quienes las creen, aunque en el habla popular sigue siendo sinónimo de ilusión o ficción. O sea, cuando alguien que no es un iniciado en los estudios culturales, sea esto literatura, danza o cualquiera de estos, si a usted le dicen mito, como ya nos conversó la compañera de inicio, le decían que en el colegio que el mito era ficción. No necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Porque, como les estoy diciendo, el mito es una realidad para las culturas que lo viven, para las culturas que de alguna u otra manera siguen con esto del mito, ¿ya? Sí, aquí dicen Cristina Astudillo, porque muchas veces de forma metafórica representa aspectos de la humanidad. Efectivamente, de alguna u otra manera, el mito no es nada más que una representación metafórica de un hecho real, ¿ya?
porque marca un paso en la historia, ya sea una civilización, cultura. No, no marca un paso. Marca la creación de la cultura. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero de alguna u otra manera, los mitos son en sí la creación de la cultura, la creación de ese pueblo. ¿Ya? ¿Qué más? No marca un hecho, no marca un hecho. Cuenta, define la construcción de algo. Entonces, es interesante porque esta historia verdadera, ¿verdad? De la que se habla, sirve para estudiar, para que los etnólogos, los sociólogos o los historiadores de las religiones, entre otros, ya busquen su significado y se remita a una tradición sagrada, a una revelación primordial o a un modelo ejemplar. Por favor, importante eso del modelo ejemplar será... Ah, perdón, marca un pasado. Sí, efectivamente, marca un pasado. Un pasado que se conoce como el tiempo mítico, un pasado sin un tiempo definido. Eso es lo importante del mito. Sigamos. Muy bien. Vamos a ver qué más dice. A ver, por favor. Los griegos vaciaron el término mitos del valor religioso y metafísico, opuesto a logos e historia, que para ellos tenía de alguna u otra manera un valor más implícito educativo, para significar lo que no puede existir, para resignificarlo en lo que no puede existir en la realidad. A ver, hasta ahí, chicos, ¿qué creen que significa eso de que los griegos vaciaron el término mitos de valor religioso y metafísico? Alguien que me pueda más o menos por ahí dar su opinión. Yo entiendo que creaban ciertos personajes o acciones que de cierta forma llegan a ser hasta fantásticos y que no podrían pasar en la realidad. Eso entiendo yo. No, es al revés, de hecho. Ya, vamos a Pero algo si dice vaciaron, significa que le quitaron el el valor valor religioso a los religioso mitos. y metafísico, exactamente. Entonces, ¿quiénes eran los... a ver, recuerden primero que los mitos son hechos religiosos. Eso tienen que recordar siempre. El mito está íntimamente relacionado a la religión. ¿Ya? Básicamente lo que hicieron los griegos es a estos elementos religiosos le quitaron el valor religioso. ¿Ya? De alguna u otra manera, si bien no lo pueden contar como historia, ¿ya? De alguna u otra manera, al quitar el valor religioso y metafísico y no ser real, es lo que nosotros conocemos como, de alguna u otra manera, historia. Dice, es lo que no puede existir, ¿verdad? Entonces de ahí que de alguna u otra manera, ¿verdad? Los primeros griegos ya hayan dado por casualidad con el concepto de esta literatura, por así decirlo. Porque, y lo voy a explicar, ¿verdad? El término mitologías es rechazado por primera vez por Genofontes, que vivió hacia el 500, desde el 564 al 470, ya que tanto Homero como Hesíodo lo usan para referirse a las divinidades. Entonces, mitología es todo el término mito. Pero recuérdense que Hesíodo y Homero utilizan estos términos para referirse, obviamente, a los dioses, en tanto y en cuanto cuentan sus historias en libros, ¿ya? De una manera no mística, no religiosa, no oracular, no como nos cuenta la Biblia, por así decirlo, ¿ya? Sino que lo cuenta de una manera como un estudio, como un ensayo, en el caso de Hesíodo, y en el caso de Homero, obviamente, desde la perspectiva del teatro, de la epopeya. Entonces, de alguna u otra manera, al hacer eso, al quitarle la sacralidad, lo vacía de valor metafísico, ¿ya? Pero tampoco es real, pero tampoco es historia, ¿ya? De alguna u otra manera, y
y de ahí es como no puede existir, se vuelve un poema, un mito, perdón, una especie de fábula, ¿ya? Dice que muchos héroes y dioses mitológicos y sus historias bien podrían concebirse más como una representación de los valores de dicha época que como un fenómeno cultural para influir en el pueblo. Bueno, sí, pero eso no se debe a la construcción propia del héroe. Se debe a la transcripción de la idea primordial, mítica de ese héroe, a un contexto más de lo dramático, del teatro, donde el teatro se usa para controlar al pueblo. Entonces, se acomoda al héroe para que de alguna u otra manera sea esta voz que advierta al pueblo. De ahí que, obviamente, se lo desacraliza, a ver, no quiero usar la palabra banalización, sino quiero usar otra palabra que en este caso sería deja de ser religioso para volverse un conocimiento pagano, ¿ya? Un conocimiento que ya no es religioso. Y eso vamos a ver por qué es importante. Entonces, ¿qué pasa ahora? Caramba, mil disculpas. Perdón. Tengo una pregunta. Sí, pregunte. Déjalo, decía, o sea, antes el mito era considerado, o sea, tenía un valor religioso, ¿o qué mismo? Eso es lo que trataba de decir. Ya, sí, en las culturas primitivas, en todas ¿Ya? las culturas primitivas, en todas, en un inicio, inclusive en las grandes culturas como la griega, la romana y la egipcia, cuando inician son de carácter religioso. Con el tiempo, ya, se van deshaciendo de eso. Por ejemplo, el judeocristianismo tachaba de mentira e ilusión todo aquel conocimiento que estaba fuera de la Biblia, porque esa era su creencia. Y eso hasta el siglo más o menos 12, 13. ¿Ya? Entonces, el mito tiene vida siempre que genere modelos a la conducta humana y confiera significado y valor a la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente el mito tiene vida en tanto en cuanto proporciona modelos de la conducta humana y confiere por ese mismo significado y valor a la existencia. ¿Ya? Comprender la estructura y la función de los mitos en las sociedades tradicionales es una cuestión que no estriba solo en dilucidar una etapa de la historia del pensamiento humano, sino también en comprender mejor la categoría de nuestros contemporáneos. ¿Qué queremos decir con esto? De alguna u otra manera, lo que nosotros no buscamos cuando queremos saber qué pasaba por la mente de estas personas en ese tiempo es no saber cómo pensaban en ese tiempo, sino saber cómo se construyó el pensamiento de ellos para llegar a ser quienes son en la actualidad. ¿Ya? De alguna u otra manera, el pensamiento mítico, ¿ya? Más que todo en las ciudades, a ver, ¿dónde el cristianismo nos bancó? Ya, es que sí, es una necesidad humana, obviamente. De eso se trata los mitos. A ver, un mito no está fundamentado en la sociedad humana de creer algo. Los mitos primordialmente son la explicación lógica que nuestro cerebro primitivo le da a lo ilógico. ¿Ya? En el caso, obviamente, Eso se logra por medio de una narración, profe. claro, de una narración mítica de hechos sucedidos, ¿ya? Okay. De alguna u otra Entonces manera. entonces es más algo no sé, es más, tiene un peso más como que de fábula. No, o sea, todo es narración. Pero más adelante, no nos adelantemos, veremos cuál es cómo las propias sociedades primitivas diferencian un mito que para ellos es sagrado y verdadero de una fábula. ¿Ya? Entonces, de alguna u otra manera, si bien todo se produce a través de la palabra, del verbo, de la narración, no todo es considerado como real. Entonces, de alguna u otra manera, continuando con esto,
Eh, nosotros, de alguna u otra manera, decimos o definimos, ¿ya? Que estas sociedades primitivas o arcaicas, por así decir, son, de alguna u otra manera, construcciones de un tiempo determinado, ¿ya? Y que de alguna u otra manera, debido a ese tiempo determinado, ellos también tienen creencias determinadas, ¿ya? Porque así se construyeron sus formas de ser, por lo que tenían a mano, por, de alguna u otra manera, las desgracias naturales que los atraviesan, por la geografía que los recorre, ¿ya? Entonces eso es una construcción cultural que ellos, de alguna u otra manera, a través de esta idealización de los mitos, tratan de darle forma, ¿no? Y no solo en ese tiempo, porque de alguna u otra manera, señores, los mitos nos pasan, ¿ya? Los mitos quedan vivos, ¿ya? Un ejemplo claro es nuestra gran y hermosa América Latina, que si bien somos católicos, nos encanta las fiestas, por ejemplo, nos encanta cuando hacen este famoso paso del diablo con trompetas y va el diablo y va un arcángel golpeándolo, y eso no es católico, eso es sincretismo, eso es la forma en que los indígenas escondían sus rituales. Entonces, no somos puramente católicos, nuestras creencias van más allá, ¿ya? Te ayuda a comprender de dónde vienen sus creencias, pero el cristianismo busca crear actitudes humanas llegadas a Cristo, no iguales, ojo. Ya. A ver. O sea, es que yo tengo un Esa pensamiento. parte no entendí, pero ¿Cuál? la última que repitió sobre los pensamientos, sobre el cristianismo que hace lo de los pensamientos que acabo de decir. Ya, a ver. Pero es que no le escuché bien, Ya, perdón, a no es ver. que no le entendí, no le escuché bien. Ya, básicamente lo que yo digo es que, de alguna u otra manera, nosotros no somos puramente cristianos, porque al ser de alguna u otra manera también mixtos, al ser una cultura híbrida, tenemos eh, tenemos muchos elementos de cultura sincretizados, ¿verdad? Que de alguna u otra manera, por ejemplo, se han vuelto en fiestas populares de santos, pero lo que realmente se esconde atrás de eso qué sé yo, por ejemplo, fiestas de la cosecha de las culturas indígenas. Entonces, nosotros también nos hemos cruzado por ese pensamiento mítico, ¿ya? Que nos construye hasta la actualidad. No porque los españoles vinieron y nos colonizaron y nos impusieron una religión, hemos perdido todavía esa otra parte Eso exactamente le iba a decir, si de tendría algo nosotros. que ver con la colonización de Ajá, sí, los españoles hacia nosotros, pero sí ya lo está efectivamente. diciendo. Muy bien, caballeros. ¿Alguna duda sobre lo que hablamos en relación a esto del mito y el sincretismo? No, yo creo que por ahora no, pero creo que conforme vaya avanzando, sí, obviamente sí tendré mis dudas, o más bien consultas. Ok, entonces Profe. sigamos, ¿verdad? Pueden observar esta figura. ¿Qué les hace sentir al ver esta figura? Obviamente, ahí abajo vemos que dice representación de un sacrificio humano de un códice prehispánico. Justamente iba a decir sacrificio. Ya, sacrificio. Ok, ¿qué más? Cuando ven esta imagen, ¿qué Un ritual, palabra? o sea, sé que es un sacrificio, pero se ve como un ritual, no sé. Ya, Es que Un en sí, ritual de sacrificio. Quizás una en sí ofrenda. es que sacrificaban Una a ofrenda. a base de sus creencias. Ok, sacrificio, ritual, creencias, ¿qué más? Ofrenda. Ofrenda, muy bien. ¿Cómo veían los españoles este tipo de rituales? Como inhumanos. Inhumanos, muy bien. Sí, Salvajes, como que bárbaros. los satanizaban, no sé. Correcto, satanizado. ¿Qué más?
¿Acaso ellos al ver ese tipo de rituales fue donde les nació eso de querer inculcarnos la religión en ese sentido? De alguna u otra manera, se justificaron en eso, sí. Pero recuerden que la Santa Inquisición también tuvo horribles rituales de tortura, ¿no? En nombre de Dios, claro está. Entonces, les pregunto yo, ¿creen ustedes que desaparece el mito en las culturas civilizadas? No, creo que el mito No, cambia. ¿No? de alguna forma No, para nada. como que trasciende, no sé. En la lectura que usted nos envió, decía, por ejemplo, que el mito se transformaba en otra cosa, como la historia de Batman. Entonces ya no es un gran héroe que pelea contra un dragón o contra un demonio, sino es un hombre normal que tiene poderes sobrenaturales o algo así. Ya. O sea que termina siendo transformado según la época. Sí, porque A si nos esto vengo damos yo. cuenta, aquí en la imagen muestran cómo estaban matando a alguien o sacrificándolo, y también antes se tenía que si cometías algún crimen, te mataban a veces, bueno, dependiendo la decisión a la que llegaran. Y no es muy diferente de ahora en ciertos países que se supone son muy civilizados, tienen leyes, pero existe la cadena perpetua. O sea, O, en sí bueno, el Pena mito, capital. ajá. En algunos países incluso todavía existe esta ley de lo de que mueres apedrado y eso. Exacto. Entonces no es como que... Sí, pero creo que varía también según el crimen, ¿no? En ese tiempo por cosas muy pequeñas, como quien diría que no eran crímenes fuertes, ya le sacrificaban. En cambio, hoy en día, De hecho, no. No. o sea, Nunca los mexicas nunca sacrificaban a gente de su pueblo. Ellos hacían guerras y tomaban gente de otros pueblos para el sacrificio de sus dioses. Porque obviamente, ¿por qué voy a sacrificar a mi pueblo? Si mi pueblo es el agradado por Dios. pero Entonces, cuando no querían ir a trabajar y porque tenían que pasar prácticamente todo el día y hasta full tarde en la noche a trabajar, o sea, yo leí en una parte que decía eso, que le sacrificaban o que eran castigos súper fuertes. bueno, yo estudié mucho de esto porque de alguna u otra manera, no sé si ustedes saben, pero los mexicas, la cultura mexica, eh, era uno de los primeros en tener centros de estudios para sus sacerdotes, para su nobleza y otro separado para lo que sería de alguna u otra manera, su pueblo, sus comerciantes y sus guerreros. Entonces, era como que un poco tonto sacrificar a la inversión. Entonces, yo lo digo por eso. Y hasta donde tengo entendido, he leído que de alguna en la literatura se ve, ¿cómo se llama? Los mexicas no sacrificaban a su gente, sacrificaban a los pueblos vecinos con los que hacían guerra. Entonces, Profe, y en la época antes de Cristo, los judíos, por ejemplo, cuando incumplían la ley de guardar el sábado, sí eran apedreados por ello. por supuesto, Sí, en la Biblia usted puede ver muchas historias sobre cómo de alguna u otra manera este pueblo era estricto en sus normas religiosas. ¿Ya? ¿Qué más? Miren, en cuanto a este mito, los humanos siguen dos caminos. O rechazamos esas actitudes tachándolas infantiles, instintivas o barbáricas. En el caso de la persona que escribió tal vez el texto donde se leía que lo sacrificaban, desinformando, diciendo, no, eso es de bárbaros, ¿ya? Como también de alguna otra manera los españoles nos impusieron una cultura, una religión, un idioma, ¿ya? Porque nos decían bárbaros. Y el otro camino, que es el que de alguna manera desde el inicio del siglo XX se ha seguido, es comprender su origen y forma de actuar moldeados por el mito y la religión. Entonces, de alguna otra manera, ningún acto del hombre, y esto es muy importante, ningún acto del hombre, más de un hombre mítico, es sin razón. Todo tiene que ver, de alguna u otra manera, con la construcción social de nosotros a través del mito. ¿Ya? Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera, el negar que no existe
el decir que es bárbaro es de alguna u otra manera también negar que nosotros somos seres que hemos tenido mitos y que crecemos a través de ese mito. O sea, no quiero ser malo, pero miren lo que pasaba en el siglo XV, en el siglo XIV, cómo mataban a los judíos por religión. O sea eso es bárbaro. Sí, es bárbaro, obviamente. ¿Ya? Pero de alguna u otra manera respondía a una concepción que nosotros teníamos de la religión. ¿Ya? Pero es importante, y esto sí, ustedes tienen que tenerlo claro, no es, a diferencia de los mitos arcaicos, una religión pura. ¿Ya? A ver, ninguna de las grandes religiones, vámonos desde la Grecia, que ya vimos cómo la Grecia quitó el significado, ni los romanos, ni los egipcios, ni la judeocristiana es una religión pura y arcaica. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, a través del recorrido histórico de otros textos propios de otras religiones, se ha ido moldeando y creando. Y de humanos, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué? Porque de alguna otra manera la Iglesia Católica, ya que se usó de alguna otra manera la religión como poder para unificar un reino, ya después fue de alguna otra manera un arma política. Entonces, la religión como arma política, y ojo, no embarguemos solo el cristianismo, porque de alguna u otra manera en la actualidad la religión musulmana está siendo utilizada de igual manera, ¿ya? No es que la religión sea mala, ojo, yo no digo eso. El problema es que estas religiones que de alguna otra manera ya están tamizadas por otros intereses, por otras culturas aún así, entonces son más maleables que por así decirlo, una cultura mítica mucho más arcaica en donde la construcción de esta idea del mito ha sido tan cerrada que no ha sido influenciada por otras cosas, ni nadie se ha podido aprovechar de eso para usurpar poder. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces continuemos. ¿Cuál es el interés en las mitologías primitivas? Obviamente, ya lo acabo de decir. Las grandes civilizaciones tienen mitologías escritas, estructuradas mediante la reinterpretación y elaboración de muchos años, ¿verdad? Entonces, es importante que si bien estas mitologías están bien contadas y estructuradas, no son un tipo de mitologías más propicias para realizar estos estudios, pues al ser reinterpretadas y elaboradas durante muchos años, no son puras. ¿Ya? Esa es la realidad, no son mitologías realmente puras. Por ejemplo, ¿qué se celebra el 25 de diciembre, señores? Navidad. No. Navidad. No. El nacimiento de Jesús. El nacimiento. Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero está impuesta esa fecha para eso. Exactamente, está impuesta esa fecha porque antes los romanos celebraban, obviamente, estando cerca me parece que el equinoccio de invierno, celebraban el nacimiento del sol Febo, que era una fiesta increíble, ¿ya? Era un fiestononón. Entonces los católicos, no, nos vamos a apropiar esa fecha. Entonces, en vez de decir que nació el Dios Sol, el grandioso, decimos que nació Jesucristo. ¿Ya? Y tuvo tanto pegue y tanta coincidencia que de alguna otra manera para los países nórdicos que se consideran bárbaros en ese tiempo, estamos hablando de los países germánicos, escandinavos, que tenían la mitología nórdica, en ese tiempo celebraban lo que llamaban ellos el Yuletime, ¿ya? Que era una especie de celebración hacia el padre Odín, pero en una concepción del padre Odín, como un padre bueno que da. Y de ahí sale el mito de San Nicolás. Entonces, como vemos, la religión católica también se ha apropiado. Entonces, no es una religión pura. ¿Ok? Entonces, ahí está demostrado que de alguna u otra manera el catolicismo como religión no puede ser tomada en cuenta para un estudio como lo quiere Merceliades, porque al igual que las otras grandes religiones míticas, ya ha sido influenciada y ha sido de alguna u otra manera ha habido un proceso de sincretismo tal que ya no sabemos en dónde comienza realmente la cristiandad y dónde terminan las otras religiones. ¿Ya? Porque, pero sí hay religiones que conservan aún la doctrina primitiva, la real
La religión, el catolicismo, por ejemplo, Pero es el una catolicismo, sí, perdón, apóstata, es una religión apóstata que se ha ido alejando de la verdadera doctrina y por eso no puede ser tomada en serio. Pero A ver, otras aún conservan sí la real lo que- doctrina. lo que pasa es que Pero yo veo no, que cómo se puede saber realmente si se ha ya, mantenido o no. bueno, yo es te fácil, cuento. por lo que le acabo de decir. O sea, por lo que le acabo de decir. Ya estamos de acuerdo en que el 25 de diciembre no nació Jesús. Eso es imposible. Ya. Es otra cosa. Ya. Realmente ninguna gran religión actual, ninguna, puede ser tomada como objeto de estudio. Tenemos que irnos a las religiones mucho más pequeñas que, de alguna u otra manera, están en tribus que han sido poco contactadas por lo que se conoce como la civilización, que mantienen de alguna u otra manera sus mitos básicos y sus formas de creencia. Obviamente, también en eso podemos contar a las tribus nativoamericanas, ¿ya? Entonces, aunque no hayan perdido sustancia, o sea, en literatura, ¿ya? Ha sido contados perdón, ahí eran sacerdotes, mil disculpas, me equivoqué, ya después cambié eso, por sacerdotes o bardos que han colocado influencias de otras creencias y así ha llegado hasta nuestra época, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, ¿cómo saber que no son? Porque básicamente, obviamente, estos personajes han sido recontra que influenciados. Otro ejemplo de la católica, ¿cómo es el retrato básico de Cristo, de Jesús? Es blanco, pero se supone que en el lugar que nació tendría que ser moreno. Exactamente, es blanco, Claro, ojos azules, un perfil europeo, pelo castaño. ¿Ya? No, definitivamente no nos coincide con el Jesús histórico, que tiene que tener rasgos semitas. ¿Ya? Entonces, esas cosas ya nos hacen ver que de alguna u otra manera no es una mitología de alguna u otra manera pura. Ojo, yo no estoy diciendo que la religión sea mala, no me malentiendan, porque por ahí creo yo que ustedes creen que yo digo. Lo que yo digo es que como mitología, el catolicismo, al igual que el panteón griego, al igual que el panteón egipcio, al igual que de alguna u otra manera también actualmente el judaísmo o los musulmanes, son religiones que ya tienen ciertas filtraciones. De hecho, a ver, seamos sinceros, tanto el cristianismo, en todas las vertientes que usted quiera del cristianismo, llámese católicos, evangélicos, testigos de Jehová, todos los que hablan de Jesús, así como los musulmanes, simplemente son una evolución del judaísmo. Se acabó. Ya. Entonces, de alguna u otra manera, no son mitologías primitivas básicas para entes de estudio. Lo que no quiere decir que no sean válidas como religión. Ojo, Génesis. Es que yo creo que también al ser religiones que son seguidas por un gran número de personas, época tras época, siempre hay alguien que da su opinión y otros lo van como que apropiándose, entonces como que va evolucionando. En cambio, si es una religión o creencias en un sector muy pequeño, como que las mismas creencias se van repartiendo y no sale de ahí porque no se ven influenciados por personas en el exterior por el hecho del mismo de que están aislados. Efectivamente. Sí, y es que eso es lo que pasa. Efectivamente, sí. Eso es lo que pasa. ¿Sí se escucha? ¿Hola? Sí. Ok, ya, al fin activé el micrófono. Es que eso iba a preguntar, por ejemplo, en eso que se mencionó sobre el 25 de diciembre, pone en duda todo el libro que basa en la Biblia, hablando sobre el nacimiento de Cristo. O sea, porque en la Biblia lo verifican, o sea, lo aseguran que el 25 de diciembre fue la fecha de nacimiento. No, a ver. O tal vez eso fue como una falla. En la Biblia nunca hay fechas. Primero. Yo leí los 4 evangelios. En la Biblia no hay fechas. Solo hay referencias.
Por ejemplo, Pero, una de las referencias que hablan de la Biblia es que los animales dormían afuera de los establos, ¿ya? Si hubiera pasado en diciembre, los animales no hubieran podido dormir fuera de los establos porque el clima es demasiado frío en Israel para que un animal duerma afuera en esa época del año, ¿ya? Disculpen, pero hay una interferencia horrible. No sé si alguien tenga el micrófono encendido o no le logro entender Paula. nada. Viste, no lo logro entender nada. Paula, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? Gracias. Ya. Ya, ok. Entonces sí, no, a ver, en la Biblia no hay fechas. La única fecha que se da en la Biblia es obviamente la muerte de Jesucristo porque se da en Pascua. Entonces ahí sí se puede más o menos buscar la Pascua de tal año en que supuestamente murió Cristo y se puede dar una fecha. Pero en cuanto al nacimiento, fechas no hay. Ya, fechas No, no no hay hay. es fecha de eso. lo que te iba a decirlo, porque resulta que no sé si si era un libro X o fue una mala predicción que hice, pero hay un libro en donde No, yo he leído la Biblia católica y una vez que me prestaron una Biblia El micrófono, porfa. sí. Y yo le digo, no hay referencias. No hay referencias de fechas. De fechas no hay referencias. Ya, eso se lo digo, de fechas no hay referencias. Entonces, y es histórico lo que le estoy diciendo, esto de que antiguamente se celebraba un rito y en el concilio, creo que de Nicena del año 300, se decidió que ya no se celebraría, sino que se celebraría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De alguna u otra manera, dando así inicio a cierto sincretismo. Entonces, para continuar, no hay problema. Para el estudio es preferible una sociedad arcaica y tradicional con un mito vivo. Como ya lo dijo una compañera, sí, como nuestras sociedades, la romana, la griega, la tuvo en contacto con muchas otras sociedades y sintetizó con muchas otras sociedades como la católica, lo hizo y lo sigue haciendo, es mejor para este tipo de estudios, sociedades pequeñas, tradicionales, arcaicas, en donde el mito siga siendo mito. Ya, en donde no exista tanto ese sincretismo de varias religiones que se ve. Entonces, bien, vamos a usar la definición del mito escolar. Esto es lo que tenía yo como lo que era mito en el colegio, lo que le enseñaba a mis estudiantes. Presten atención, por favor. Esto yo le decía a mis estudiantes que era el mito. Un mito es un relato que tiene una explicación o simbología muy profunda para una cultura en la que se presenta, una explicación divina del origen, existencia y desarrollo de la civilización. En este contexto, pueden considerarse a un mito como un tipo de creencia establecida, habitualmente a través de varias generaciones, con relación a ciertos hechos improbables y sorprendentes que, de acuerdo al mito, han sucedido en la realidad, los cuales no son posibles de ser verificables de manera objetiva. Pero incluso los hechos históricos pueden servir como mitos si son importantes para una cultura determinada. ¿Ya? Tenemos el caso, por ejemplo, de la guerra de Troya, o Ilión, como se conoce en el idioma original griego. Hasta finales del siglo XIX, muchos creían que Troya era una ciudad mítica, una ciudad que no existía. ¿Ok? Pero ciertos estudiosos aficionados con bastante plata, ingleses obviamente, y alemanes que en ese tiempo estaban en franca revolución industrial y obviamente tenían el suficiente capital para gastarlo, comenzaron a buscar Troya. Y la encontraron. Una ciudad que ahora se encuentra a 10 kilómetros de la costa, pero que se supone que hace casi 13.000 años, cuando sucedió la guerra de Troya, estaba nada más que a unos 2 o 3 kilómetros de la costa, ¿verdad? Y desgraciadamente esta persona, que no era un arqueólogo experto, o sea, por cavar en esa ciudad, destruyó la ciudad de Troya histórica, la del tiempo de la Ilíada.
pero encontró una Troya más antigua y se dice que hay 6 Troyas una encima de otra, ¿ya? Entonces, miren que los mitos no solo son mitos. Los mitos, de alguna u otra manera, nos refieren a una realidad, ¿ya? A una realidad que realmente es creíble por estas personas, ¿ya? Y que en algunos casos sí existió, no tal cual, pero de alguna manera dio pie a que se dé origen esta forma mítica, ¿ya? Imaginémonos que algún día un hombre pasando por un árbol vio caer un rayo y plum, se prendió en fuego. Entonces él dijo, ah, mira, un dios me vino a dejar el fuego. Y cuando comenzaron a escuchar los truenos, ah, Zeus está enojado porque alguien nos dio el fuego, ¿ya? Entonces, no, o puede ser algo de un volcán o alguna fumarola, porque estos gentes eran considerados como titanes. Entonces, por ahí, ¿ya? Vamos a ver el chat. A ver. Profe, Sí. entonces en la definición de mito o como definición escolar, o más allá de eso, podríamos decir que, o sea, el mito puede ser tanto creíble como, o sea, dependiendo del testimonio que vayan dando o que se vaya dando a través de los años o del tiempo. A Y ver, asimismo puede ser falso por lo que carece de realidades o bases o algo creíble. a ver, primero que tenemos que entender de que el mito es una explicación de alguna u otra manera ilógica de un hecho sucedido que cuando sucedió las personas no lo pudieron comprender. Que existió tal vez un hecho originario para ciertos mitos, pudo haberlos hecho, pero de alguna otra manera toda esta narrativa es de alguna u otra manera considerada como una especie de narración, ¿ya? Que no hace otra cosa sino buscar explicar lo inexplicable para ellos. Básicamente así. Aunque haya existido, lo explican de Profesor, Ujú. entonces los mitos van de la mano con la filosofía, porque recuerdo que me explicaron algo sobre que observaban los fenómenos naturales y empezaban a preguntarse qué, para qué y por qué. Y entonces, Y creaban los dioses a partir de ahí. Claro. De alguna A u otra esas bases manera, me refiero yo, profe, a esas bases me refiero yo específicamente cuando quiero dar validez a que el mito puede ser cierto o puede ser o falso. sea, a ver, el mito es cierto en tanto y en cuanto usted sea parte de esa cultura. Para usted va a ser cierto. Se acabó. Ah, ya. Si usted es de esa cultura, para usted el mito es cierto. No es falso, no. El mito es cierto. Y más si es una cultura primitiva. Para usted eso es verdad absoluta y nadie le va a hacer cambiar de parecer, por si acaso. ¿Ya? A ver, continuemos. Ok, para definir el mito. Mircea Eliade dice lo siguiente. Es una narración sagrada, ¿ya? De un tiempo primordial, que nosotros lo conocemos como tiempo mítico, cuyos principales actantes son seres sobrenaturales que realizan hazañas y crean una realidad o fragmentos de esta. ¿Ya? Eso es para el Mircea Eliade es el mito. Los mitos revelan la actividad creadora y desvelan la sacralidad o sobrenaturalidad de las obras. ¿Qué quiere decir? Primero, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Es posible tener una concepción abarcadora del mito? Obviamente no, ¿ya? Ya que es una realidad extremadamente compleja, de interpretaciones múltiples y complementarias, ¿ya? Entonces, Mircea Eliade nos da esta pequeña, de alguna u otra manera, un pequeño acercamiento a qué es el mito para él, y desde sus estudios, obviamente, ¿no? Entonces, desde sus estudios, él nos dice que el mito es una narración que se da en un tiempo primordial y mítico, cuyos principales protagonistas son seres sobrenaturales o héroes locales a veces también, que realizan hazañas y crean una realidad con fragmentos de esta. ¿Qué quiere decir con que crean realidad fragmentos de esta? Por ejemplo, un dios que crea el mundo, que crea el cosmos, que crea el espacio,
o que crea, qué sé yo, una cascada, un volcán, o que crea la forma de cultivar, o que crea la forma de hacer los rituales para celebrar la abundancia, ¿ya? Que crea la cultura, básicamente, de esta sociedad, ¿ya? Entonces, lo llenan de sacralidad, es sagrado, o por último, sobrenatural. Son obras sagradas y o sobrenaturales. Eso es muy importante. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo gracias a las hazañas de seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia. Sea esta la realidad total, como el cosmos, un planeta, o solamente un fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, o inclusive también la creación de instituciones, como los chamanes, cómo se creó el primer chamán, cómo se creó el primer rey, cómo se creó, qué sé yo, los primeros guerreros importantes, no sé. ¿Ya? Ya. El mito es un conjunto de filosofía y religión, más allá que sinónimo de religión, porque el mito va más allá. El mito es una conjunción creadora, ¿ya? Que nos explica cómo se creó el mundo, nuestro mundo, o sea, el mundo de esta gente que vive el mito, ¿ya? Entonces, por un lado eso, ¿ya? El mito ya se narra, es pues siempre un relato de una creación. Se narra algo que ha sido producido o ha comenzado a ser. Entonces, el mito no habla de un suceso real que está realizado por seres sobrenaturales en un tiempo determinado que ya hablamos. Entonces, en lo relacionado al comportamiento de los seres sobrenaturales o antepasados, y esto es importante, ¿ah? Porque de alguna otra manera, si se habla de los seres sobrenaturales o de los antepasados, ya, ven aquí, si observan, ¿verdad? Que aquí tenemos, ¿qué panteón es este, por favor? ¿Pueden reconocerlo, el panteón que acaba de aparecer? ¿De qué mitología sería? Inca. Exactamente, Inca. de la mitología inca. Perfecto. Entonces, sean estos dioses, o como dicen nuestros abuelitos, los antepasados, ¿verdad? ¿Quiénes son los antepasados? La primera tribu, el primer pueblo, los que nos enseñaron a nosotros, los primeros ciudadanos modelos. Es importante saber esto, ¿por qué, chicos? Porque de alguna u otra manera, permítanme, las funciones principales del mito es revelarnos los modelos ejemplares, tanto de ritos como de comportamientos. Porque cuando se nos explica el mito, no solo se nos explica el mito, se nos explican los ritos a través del mito. Se nos explican qué debemos o no debemos hacer. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Por lo menos díganme uno de los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre Amar a todas Dios las sobre todas las cosas. cosas. No jurar el nombre de Dios en vano. Honrar a padre y madre. Ya, ¿qué más? No mentir, no No levantar tratarás. falsos testimonios. Honrarás las fiestas. Ya, muy bien. Miren, esos tres primeros, no, ¿cómo es? No usar el No nombre. jurar el falso. Ajá. Sí, hay tres que se basan solamente en el Dios. Y los otros 7 son ya para la comunidad en general. Pero algunos Amar a Dios sobre todas las cosas. ese. Y hay otros 2 más, creo No que tener falsos dioses, no idolatrar es la cosa. algo así, sí. Ajá. Básicamente, a través de esto, estos mitos nos dan, de alguna u otra manera, ejemplos de vida y también de comportamiento. Por ejemplo, dice el Evangelio que Jesús nos enseñó a orar y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Entonces, los mitos también nos cuentan cómo hacer las cosas, cómo hacer cuando viene, por ejemplo, no en la religión católica, sino en los evangélicos, los cristianos, ellos no hacen como la hostia, sino que ellos simplemente en un momento de la cena ¿cómo es? Ellos simplemente reparten el vino y el pan, al modo de que lo hizo Jesucristo, ¿ya? Entonces, si ven de alguna u otra manera, si bien, como ya dije, todas estas vertientes del cristianismo no son una gran fuente para un estudio, en este caso especial de estas mitologías primitivas, vemos que también
nosotros, a pesar de tener estas religiones supra, ¿cómo se llama? Estas religiones supra, ¿cuál es la palabra? Sincretizadas, seguimos buscando los valores esenciales que están en el caso de los católicos, en los 4 libros fundamentales que son los 4 evangelios. Porque hay las cartas San Pablo, San Pedro, los Corintios. Eso ahí, de alguna otra manera, es literatura que, si bien siguen dictando normas morales, ya son normas morales que de alguna otra manera están ya sincretizadas por lo que piensa Pedro, Pablo o los que han escrito las cartas. ¿Ya? No, porque esas cartas fueron inspiradas por Dios, no fue a criterio de ellos mismos, no fue por criterio propio, sino que fueron inspiradas. Exacto. Ya, sí. Más que todo por las enseñanzas, mister. Ya, pero sí, pero de alguna otra manera, esos son mitos de segunda mano. ¿Ya? Porque esos ¿Cómo mitos de Hasta donde yo tengo entendido, la mayoría de las cartas que fueron escritas por revelaciones que Dios les hizo en sueños. O sea, sí pudieron haber ellos puesto su interpretación porque fueron un sueño, no fue como se lo dieron a la mano. No, nada que ver, no fueron en sueños, fueron experiencias que ellos O vivieron. sea, Solo en el Apocalipsis, creo, en la parte no, creo que A ver, cuando se habla de las cartas, siempre se ha dicho que eso es inspirado por Dios porque así se determinó en los congresos. Pero realmente son interpretaciones de las enseñanzas de estas personas, por eso de segunda mano, porque no nos hablan de lo que dijo Jesús, sino de las interpretaciones que tienen. Por ahí va la cosa. Chicos. Hola, profe. ¿Me escucha? Sí. Quiero hacer una pregunta aprovechando que estamos aquí. Sí. Vi que va a dirigir la escuela abierta que hace la universidad el martes. Así es. Ese día vamos a tener clases solo hasta las 6. Porque igual me gustaría escuchar eso. Muy buena pregunta, no lo había pensado, ¿sí sabe? Sí, se cruzan. Sí, voy a tener que ver cómo hago para tener clases solo un par de horas, hasta las 5 sería. Solo hasta las 5:30, 6. Sí, ya voy a ver. Gracias por hacerme acuerdo porque no lo tenía pensado, ¿sí sabe? ¿Ya? ¿De qué? Bueno, continuemos. Ok, nos quedamos en Heidegger, ¿verdad? A ver, entonces básicamente ¿sí? Sí, nos quedamos ahí. Lo que decía Heidegger básicamente, déjeme ver si se ve bien, ¿no? Ya, lo que decía Heidegger básicamente es que no se puede eternizar, ¿verdad? Estos movimientos, pues conlleva una noción total del hombre en la historia. La idea de que todo acontecimiento histórico individual es la variación de acontecimientos más generales que da un tipo, pero los periodos literarios no son anteriores a las obras concretas individuales. Entonces, debemos usar criterios literarios para definir los periodos literarios, dejando de lado los criterios cronológicos, históricos y políticos. Entonces, el punto de partida, de alguna u otra manera, es buscar una realidad histórica de la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Buscar las doctrinas, las experiencias, todo el imaginario, ¿verdad?, que construía estas obras importantes. Pero no analizarlos desde una perspectiva metafísica como el mito, ¿no? Como algo evanescente. Pero tampoco desde una perspectiva nominalista, únicamente con un cálculo frío, sino que lo que dice el profesor René Weller es que necesitamos una sección de tiempo dominada por sistemas de normas, pautas, convenciones literarias cuya introducción, difusión, diversificación, integración y separación pueden perseguirse, ¿ya? Básicamente lo que nos está diciendo es que para entender un género literario, primero tenemos que entender las normas de estos géneros, las formas en que los géneros crean textos únicos, por así decirlo. Las pautas y las convenciones literarias
que se repiten en cada uno de estos textos únicos, ¿ya? Y su difusión y diversificación una vez que estos textos únicos se convirtieron en los canos de los textos de estos movimientos literarios, ¿ya? Entonces, Weller presenta de alguna u otra manera que el punto de partida es buscar la realidad histórica de la literatura, ¿ya? A ver, él también nos dice que presenta los periodos literarios como categorías históricas o ideas reguladas, pues las características de cada periodo están enraizadas en una realidad literaria indisoluble, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Entonces, tenemos que entender, como lo dijo Weller, que estos grandes contextos históricos, socioculturales, ya, que son los movimientos literarios, están definidos no por lo cronológico, lo social y lo cultural, sino por unas construcciones literarias a las que llama categorías históricas o ideas reguladoras. Pues las características de cada periodo están enraizadas en una realidad literaria indisoluble de algún proceso histórico. ¿Qué quiere decir con esto? De alguna u otra manera, las características de cada periodo no se encuentran fuera de estos, se encuentran dentro de la propia literatura, enraizadas en su estructura, que de alguna u otra manera están indisolubles de algunos procesos históricos, obviamente, porque la literatura, si bien no es creada por un proceso histórico, el proceso histórico sí le influye, sí la transversaliza. Entonces, en algunos casos, como ya puse, por ejemplo, el de la Ilustración con la muerte de los reyes, está influida por él, se está imbricada de alguna otra manera, pero obviamente como un elemento más de este gran concepto, ¿verdad?, que nosotros llamamos realidad literaria histórica. Entonces, de alguna otra manera añade Weller que interpretamos el proceso histórico, pero el esquema de ideas lo hemos encontrado en el proceso mismo. Esto quiere decir que, si bien de alguna u otra manera estos procesos históricos están indisolubles, ellos lo que hacen simplemente es interpretar el proceso histórico como un ente aparte, ¿verdad?, que de alguna u otra manera transversaliza al hecho, ya, o a este esquema de ideas, ya, pero que este esquema de ideas está dentro del propio texto y no en el evento social. No sé si me entendieron. Entonces, el periodo se define por un sistema de normas, pautas, convenciones literarias, es decir, una convergencia organizada de varios elementos, no de uno solo. Entonces, para que un género literario se pueda decir como género literario, tenemos que encontrar que dentro de varias obras, de varios autores diferentes, de varias obras únicas, otras entre comillas, de varios autores, encontremos ciertas similitudes en cuanto a las convenciones literarias, a las estructuras discursivas, a las normas narratológicas que se van a estructurar en el texto. La perspectiva estructuralista es indispensable para la comprensión exacta de la naturaleza de los periodos literarios. Entonces, de alguna u otra manera, el estructuralismo nos dio una gran herramienta, ¿ya? Entonces, dice así: podemos decir que la perspectiva estructuralista es indispensable para la comprensión exacta de la naturaleza de los periodos literarios, pues estos consisten, como ha escrito recientemente Giulio Cario Alga, en un área espacio-temporal en la que determinados sistemas de signos desarrollan y agotan todas las posibilidades de significación, construyendo un ámbito dentro del cual tout se tiene, pero más allá del cual rien ne va plus, o sea, dentro del cual se mueven, pero del que más allá no pueden existir, ¿ya? Finalmente, no se identifica con una mera división cronológica, sino con un predominio, más que una vigencia exclusiva o absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna u otra manera decimos o
especificamos a un movimiento literario no por su tinte cronológico, sino por un predominio de este tipo de textos, más no una vigencia absoluta y exclusiva. Porque podemos decir que coexisten varios estilos dentro de un mismo momento y lugar geográfico. Ya lo hemos dicho antes. Entonces, podemos decir, como por ejemplo, nos dice el señor, Aguirre da Silva, en su texto, que de alguna u otra manera, si hablamos de la Francia del siglo XVI, hasta el año 1940, nosotros podemos hablar del estilo barroco como un estilo predominante. Y después de esa fecha, se viene el dominio del clasicismo. Pero de todos modos, se verifica a lo largo de la misma época la consistencia de dos sistemas de normas diferentes. Muchas veces, dos sistemas no se limitan a coexistir, sino que se interpenetran y confunden inexactamente en el mismo artista y hasta en la misma obra, en algunos casos. En otros, sirve como una especie de idea contestataria, esta idea que se llama la idea de matar al padre, ¿no? La idea de, o sea, hay un género como el clasicismo que me encanta, pero me entró en mi etapa rebelde y voy contra eso y voy al barroco, que es un elemento contestatario. Me da el burro y me pongo contestatario y le hago la contra del clasicismo con el barroco, por ejemplo. Entonces existen varios ideales, ¿no? Dentro de los cuales tienen algunos detractores, algunos siguen una indemostrable filosofía hegeliana de la historia que reduce las demostraciones artísticas de las épocas a un solo patrón. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente que algunas personas piensan que no, que la historia, la historia en la que ellos creen, esta historia de tipo hegeliana, es una historia de poder en donde uno vence a los otros y uno está por sobre los otros. Esto obviamente causa un zeitgeist cultural, un periodo que caracteriza una perfección hegemónica artística, sino por el predominio de un estilo determinado. ¿Qué quiere decir un zeitgeist? Básicamente es una especie de eterno retorno, una unificación, ¿ya? Y esto obviamente es peligroso porque así no son los movimientos literarios. Vemos, como ya hemos visto, que no existe una perfecta homogeneidad estilística, sino un predominio de un estilo determinado sobre otro durante un determinado tiempo. Y luego esas potencias cambian, como siempre. En cambio, existen los cambios de los periodos. No hay un cambio rígido y temporal como en el paso de los vagones del tren. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es que entre el paso de un periodo temporal y otro, y dentro del paso de un movimiento y otro movimiento, es que, no, hacemos como la guillotina, como el tren. Terminó un vagón, comienza otro. Termina un vagón, comienza otro. No, así no es. Sino que nos encontramos con zonas de imbricación e interpenetración, ¿ya? Imaginémonos una fila de diagramas de Venn, que en alguna parte se entrecruzan. Y ese entrecruzamiento es donde estos dos núcleos convergen, ¿ya? Y en algún momento se pierde cuándo exactamente comienza uno y termina el otro, porque no hay una visión así, rígida, ¿ya? El proceso de formación es lento y complejo, y cada nuevo subsiste partes del anterior, como ya yo bien lo dije. O sea, de alguna u otra manera, si usted... Profe, ¿sí? Profe, en sí esta parte al menos yo lo entiendo así, ¿no? Al menos esta parte del tema creo yo que nos ayuda a entender un poco más, o nos ayuda a entender del todo desde dónde o cómo nace la literatura. Es más o menos cómo nacen los diferentes movimientos, la temporalidad. Es que lo que pasa es que, a ver, al decir temporalización, o sea, la periodización literaria tiene que ver con, de alguna u otra manera, qué movimiento literario estuvo más activo en qué periodo, ¿ya? Y cuáles son las características de este periodo artístico. ¿Ya? No solo hablemos del literario porque, por ejemplo, el barroco no es solo no es solo literatura, es también arte, de pintura, escultura. El romanticismo igual.
de alguna u otra manera, lo que quiero decir es que no es como algunos creen, que es una hegemonía única, ¿ya? Que es una especie de estilo como, no sé, como estilos retrofuturistas de los 50, en donde todo se quedó en el estilo de los años 50 y todo se mueve en los años 50 con una cultura hegemónica americana. No hay más que la cultura hegemónica americana, ¿ya? Hay videojuegos, hay obras literarias que presentan eso. Eso se llama, creo que, Atom Punk, si no me equivoco. ¿Ya? Atom Punk americano, ¿ya? Entonces, pero no es así, porque sí hay culturas que vivieron, ¿ya? Mientras que una estuvo en la cima, convivía con otras que estaban por ahí, unas muriendo, otras naciendo, ¿ya? Y no sabes cuándo, no hay una precisación exacta, sino que entre tales fechas y tales fechas hay una entre tales fechas y a veces las fechas se cruzan, porque no es un periodo temporal, sino que es una especie de periodización más por el punto más álgido en donde un movimiento estuvo activo. No sé si me explico. Sigamos. Ok, entonces los conocimientos necesarios. Hay que entender que el análisis del periodo literario exige un conocimiento de las condiciones históricas generales de las épocas respectivas y sobre todo el conocimiento de las distintas artes en el mismo periodo, pintura, escultura, arquitectura. Como yo les dije, o sea, es que en la literatura no está desligada de las otras artes. ¿Ya? El barroco no solo sucede en la escritura, también sucede en la pintura, sucede en... O sea, miremos, por ejemplo, obviamente, llegó más tarde a América, pero América era parte en ese tiempo de España, y el barroco llegó con Sor Juana, por ejemplo, y ese barroquismo de Sor Juana, luego llegó a Quito, ¿verdad? No en forma literaria, sino que más que todo en forma escultórica, y ahí tenemos las grandes obras de las escuelas quiteñas, ¿no? Con esos adornos de pan de oro, creo que se llama, esos retablos hermosos de las iglesias. Eso es barroco, que llegó hasta nosotros también, obviamente, de forma de arquitectura. Entonces, de alguna otra manera, el que estudia tiene que tener estos conocimientos necesarios. Sigamos. El estudio de los acontecimientos y divergencias entre la literatura y los demás artes pueden ser muy esclarecedores acerca de la gestación, la textura y la significación de un periodo literario. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues es sumamente fácil. Porque de alguna o de otra manera, ¿verdad? Al conocer los otros artes podemos entender un poco más de qué es lo que movía a las personas en ese tiempo, sus referentes, sus formas de pensar, de vestir, de vivir, sus costumbres. Y si este movimiento era más de la onda de mantener las costumbres o de ser irruptor de las costumbres, ¿verdad? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? Ah, por cierto, déjenme decirles que tuve un problema con la computadora y los 15 minutos anteriores no se grabaron, así que mil disculpas cuando les suba en los videos va a haber una parte en blanco porque desgraciadamente la computadora se alocó y no me quiso grabar. ¿Ok? Entonces, bien, importante, los problemas planteados por el estudio de los periodos literarios son múltiples y de diverso orden. Se refieren no solo a un análisis sincrónico y estructural, sino también a la génesis y condición histórica, en su producción y desaparición. Para esto, Afrânio Corintio, en la Introducción a la Literatura de Brasil, ¿ya? Resume excelentemente esta problemática y voy a leer íntegramente lo que dice esta persona. De acuerdo con la visión del periodo, su descripción comprende diversos capítulos, el estudio de las características del estilo literario que lo ha dominado y de la evolución estilística. Los principios estilísticos y críticos que han constituido su sistema de normas, la definición e historia del término que lo designa,
las relaciones de la actividad literaria con las demás formas de actividad, donde resulta la unidad del periodo como manifestación general de la vida humana. Las relaciones dentro de un mismo periodo entre las diversas literaturas nacionales, la causa que dieron nacimiento y muerte al conjunto de normas propias del periodo, causas de orden interno o literario y de orden extraliterario, social o cultural. Sitúese aquí la tesis de la periodicidad generacional, según la cual los cambios se deben a la apariencia de nuevas generaciones humanas, al análisis de las obras individuales en relación con el sistema de normas, comprobado hasta que sus puntos son representativas y típicas de los sistemas. Análisis este que debe objetivarse en la propia obra, en sus características estético-estilísticas, y no en las circunstancias que condicionaron su génesis. Autor, ambiente, raza, momento, etc. El análisis de las formas o géneros literarios dentro del cuadro periodológico, poniendo de relieve las adquisiciones que hicieron bajo el nuevo sistema de normas o las discordancias de las que resultó inapropiado para el desarrollo de aquellos géneros. La descripción de los periodos en sus realizaciones y fracasos proporcionará un cuadro del continuo desarrollo de los procesos de la literatura como literatura. ¿Ya? Entonces, básicamente es necesario encontrar muchas características, ¿ya? Pero definitivamente tiene que estar dentro del texto, no fuera de él, no elementos socioculturales, que si bien nos ayudan a pensar en cómo se hizo, no son una descripción de lo que se hizo. Ya a modo de conclusión, el concepto de la generación constituye un nuevo paradigma del estudio, tanto de la historia como de los estudiosos de la cultura, pues esta periodicidad generacional nos induce a entender que debemos mezclar tanto el concepto de generación como el de periodicidad para entender la construcción de los periodos en las nuevas generaciones. Una generación literaria puede definirse como un grupo de escritores de edades aproximadas que participan de la misma condición histórica, enfrentándose a los mismos problemas colectivos, compartiendo una misma concepción del hombre, de la vida y del universo y defendiéndose de valores estéticos afines. Asumen lugar relevante en la vida literaria de un país, más o menos por las mismas fechas. Por ejemplo, en Ecuador tenemos a la generación decapitada a inicios del siglo XX y 20 años más tarde tenemos a los 5 como un puño. La generación obviamente de escritores, la mayoría guayaquileños, que de alguna u otra manera nos comenzaron a mostrar esto de del realismo social. Señor Mora. Lo escucho, señor Mora. Ángel Silva, el mejor ejemplar, profe, ¿no? Exactamente, me da Ángel Silva, pero en realidad es toda la generación, pues no. Y si lo sacamos del contexto generacional y lo ponemos en un contexto americano, podemos decir básicamente que Medano Ángel Silva, aparte de ser de la generación de Capital, también es de la generación de escritores que usó el modernismo, ¿no? A la altura de Rubén Darío, inclusive. Listo. Antes de terminar, preguntas. Ok. Ya para terminar, chicos, creo que ha sido una extensísima conversación. Aquí tengo un documento que se los voy a mostrar. Aquí se llama Manuales de la Historia de la Literatura o qué literatura se enseña. Aquí, ¿verdad? Listo. Quería tratar un poco sobre el tema, pero creo que no se va a poder, ya estamos sobre la hora. Acabé de hacer un foro para que ustedes respondan una pregunta que está ahí. Y quiero dejar la pregunta en el aire. Este texto voy a leer solo la introducción, la parte correspondiente. Dice, el paradigma de esta ideología, está hablando de los manuales, convierte el programa oficial, quiero decir institucionalizado y hecho visible en las instituciones pertinentes, sobre todo en la universidad, se da con tal claridad, al menos en España,
en los programas de estudios filológicos. Si nos detenemos a analizar, por ejemplo, los estudios académicos de la Facultad de la Universidad de Zaragoza, ¿verdad? Veremos que hay una gran cantidad de materias tituladas Historia de la Literatura del siglo tal o cual, Historia del Teatro, de la Poesía, de la Edad Media, etc. Sin embargo, dudo mucho que ningún estudiante se considere un historiador de la literatura. Tampoco podrá considerarse un crítico literario, puesto que ese apartado le corresponderá a alguien que hace crítica. Por otro lado, un filólogo en lengua extranjera tampoco puede considerarse un especialista en el idioma de tal o cual país. Pues para eso existen otra clase de estudios, como por ejemplo el de traductor, ¿ya? De igual modo, ninguno de ellos tendrá la capacidad de escritor, porque no se les enseña a escribir, ni de ser especialista en corrección o edición, ni tan siquiera en didáctica de la lengua y la literatura, cuando una de las salidas profesionales más evidentes, pero no la única, sería ser docente de secundaria. A la docencia del español para extranjeros, pues para ello exige también otra manera. Supongo que habrá que mantener la definición que nos da la raíz griega de la palabra filología, como señala María Moliner, que es la ciencia que estudia las lenguas y las obras literarias, producto de ellas desde un punto de vista erudito. Sin embargo, este concepto de filología puede ser propio de nuestro país. Esta historia de la literatura es como decimos, construir la mayor parte de la carga lectiva de nuestras universidades, habla de las universidades españolas, ¿no? No así lo hacen universidades como la francesa o la estadounidense, en donde las materias se cimentan sobre obras de cursos académicos sobre obras matemáticas. Bueno, esto se lo leo básicamente por la importancia de que de otra manera nosotros también, queramos o no, seguimos un poco ese esquema. Yo lo cuento porque yo seguí ese esquema de alguna u otra manera en la Universidad Católica. Y gracias a, de alguna u otra manera, mis docentes, se pudo profundizar más y no solo quedarnos ahí. Pero quiero que, en base a lo leído a lo largo de este texto, ustedes contesten la pregunta que puse yo en el foro. Chicos, son 6:30. Creo que ya están cansados, yo también. Eso sería todo. Que pasen una muy buena tarde y por favor realicen las actividades que están puestas en el Moodle. Gracias.